Continuamos con la primavera, que la sangre altera y las terrazas más necesarias que nunca. Y en pleno casco antiguo de Torrent, junto al metro, además muy cerquita de la avenida, tenemos esta espectacular casa que podríamos llamar un 2 en 1, donde hay dos viviendas con dos accesos independientes o bien acceder por debajo de ella. Acompañadme y vamos a verla. Guardando las antiguas tradiciones, un palomar de la época y vamos para abajo. Para llegar, como no, a la primera vivienda. ¿Os imagináis en esa chimenea el calor que podemos llegar a tener? Dando a esta cocina para continuar al resto de la casa. Con un baño completo, otro posible para rehacer. Primera habitación. Segunda habitación. Todas con iluminación y ventilación exterior. Con la típica sala de estar. Y como no, el comedor. Amplio, a la calle, luminoso y como podéis ver, magnífico. Con la puerta independiente al piso escaleta que como podréis ver baja hasta la calle. Pero continuemos, accedamos a la planta baja por la escalera interior. Lógicamente, esta puerta podría quedar anulada o cerrada y tener dos viviendas independientes. Además, con este corral, con una perfecta zona para hacer las paellas de los domingos. Toda la zona interior comunicada para acceder justo a la vivienda en planta baja. Con una cocina en buen estado de conservación, habitable a día de hoy. El baño compartiendo las bajantes y la ducha. Donde damos a una primera habitación también iluminada y continuamos para allá con una zona de estar. La otra habitación que da además a la calle. Y en este caso hemos empezado una visita al revés porque llegamos al recibidor para dar a la zona exterior en esta vivienda, con suficientes habitaciones como para generar dos casas o bien una grande que te lo puedas hacer a tu gusto. También ideal de inversores por aquella gente que quiere buscar viviendas donde alquilar.